Hola, 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 gente linda, buenos días. Aquí estamos listos para compartir contigo el programa del día martes 18 de junio, y ya pasados unos cuantos minutitos estamos disfrutando del mensaje por anticipado. Vamos a tener un mensaje impresionante para disfrutar en esta mañana. Así que vamos a orar como todos los días y vamos a rogar que el Señor esté dirigiendo nuestro programa para que tú lo puedas disfrutar también desde tu hogar. Gracias, Señor Jesús, por esta programación, por este ministerio radial que nos has dado para desarrollar. Gracias porque podemos evangelizar desde este lugar cumpliendo el mandato de Jesús. Porque pusiste ese ministerio en el corazón de cada uno de nosotros y porque nos diste además la oportunidad para hacerlo. Por eso expresamos nuestra alegría y nuestra gratitud al poder, Señor, entender de hacer lo que tú mandaste. Por eso rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas este programa para tu gloria y tu honra y bendición de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y hola amigos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran ustedes? Nosotros ya mejor, aquí quien les habla, recuperado ya de la voz, un poco más cómodo, y el pastor también aquí contento de estar hoy. ¿Cómo se encuentra? Bien, querido, bien. ¿Y vos cómo estás? Disfrutando. Se te ve bien, tu rostro está bien, tu semblante está bien, y eso es bueno. Es bueno para que podamos seguir trabajando juntos en este ministerio espectacular que disfrutamos. Así es, ya estamos mejor y acompañándolos otro día más aquí en Impacto Jesús, y queremos que ustedes también se acerquen, que nos manden un mensajito, porque venir hasta aquí es a veces complicado a esta hora de la mañana, pero sí que nos acompañen con sus mensajes, con sus comentarios, y que nos cuenten qué están haciendo y qué quieren escuchar, por ejemplo, que nos comenten sobre los temas que estamos tratando aquí. A veces nos llegan mensajes de nuestros amigos que nos escriben, en Nelly, Pablo, por ejemplo, Jessy, que nos suelen escribir, que están al tanto y que nos están dando algunas notas sobre los temas que se tratan aquí. Así que, así como ellos, les invitamos a que nos acompañen y nos escriban al 37 43 41 62 79, ¿sí? 41 62 79 de Jardín América, para que puedan comunicarse con Impacto Jesús, y van a poder escuchar nuestro programa también en vivo en YouTube, y los invitamos a que puedan compartirlo con sus amigos para que puedan también ellos llegar a conocer este mensaje que estamos transmitiendo aquí desde Impacto Jesús por Radio Nuevo Tiempo FM 100.5 de Jardín América. Así es que mientras vamos a ir organizándonos, pastor, para el tema de hoy. Claro, ¿cuál es el tema? ¿Qué versículo nos toca? Hoy tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Lo empezamos hace no sé cuánto, como 2 o 3 semanas atrás. Hemos tenido estas situaciones de altibajos que no le hemos dado la continuidad que veníamos teniendo con el libro de los Hechos. Así que lo vamos a retomar y vamos a tratar de avanzar, porque es un capítulo largo, es un capítulo histórico. Así que yo les recuerdo que les había dicho que ellos fueran leyendo el capítulo, porque no quiero detenerme tanto en este capítulo, que más bien es todo un relato de
del discurso de San Esteban, ¿verdad? Así es, que ya había comenzado el pastor Oscar cuando nos acompañó hace unos días atrás con justamente el tema de Esteban y abarcó esa primera parte para poder ayudarnos. Así que mientras nos preparamos, vamos a escuchar un tema musical y ya arrancamos entonces con el tema bíblico. En honra y loor iremos a cantar al Señor. En honra y loor adoremos la santa presencia de Dios Creador. Alcemos la voz, celebremos un cántico nuevo al Señor. Grande Rey majestuoso, que vino a salvar. Santo es su nombre, unidos en fe exaltemos las bendiciones que vienen de Dios, confiando en su palabra, busquemos servir y amar. Somos pecadores, mas en Cristo tenemos perdón. Vamos con gozo a cantar. Maravillosas serán las eternas moradas del nuevo Salvador, libres de toda maldad, de insensatez, de pecado y dolor. Con sinceridad buscando aprender su ley, su amor, sentindo la paz que nos da esperanza y nos llena de vida y poder, vida y poder. Los cielos y tierra anuncian la inmensa grandeza de su esplendor. Los mares en su presencia tranquilos se quedan con solo su voz. Somos sus ovejas, Él es nuestro divino pastor. Aleluya, aleluya, santo, santo es el Señor. En honra y loor adoremos al Inmaculado Cordero de Dios. Alcemos la voz, celebremos un cántico en gloria a Jesús. Buen Maestro divino, hombre y Dios nuestro amigo fiel. Santo es su nombre, vestidos de santa humildad. Sigamos la senda de luz que dejó, confiando en su bondad, en su pureza y amor, en sus brazos cargados. Vamos a servir y amar, juntos reír y cantar. Maravillosas serán las eternas moradas del nuevo Salvador, y libres de toda maldad, de insensatez, de pecado y dolor. Con sinceridad buscando aprender su justicia, su ley, su amor, nos llena de vida y poder, vida y poder. Los cielos y tierra anuncian la inmensa grandeza de su esplendor. Los mares en su
presencia, tranquilos se quedan con solo su voz. Somos sus ovejas, Él es nuestro divino pastor. Aleluya, aleluya, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Seguimos con vos. Esto es Impacto Jesús. Impacto Jesús. Hablando de todo un poco. Temas bíblicos. Bueno, gente linda, acá estamos listos para compartir el mensaje que tenemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el gran y precioso capítulo de Esteban y la apología de Esteban, la defensa que hace Esteban de su preciosa fe. Yo les había dicho, porque como es un capítulo muy largo, que ustedes fueran leyendo este capítulo para tener en mente, tener presente lo que se va desarrollando y toda la argumentación de Esteban frente al Sanedrín, que le dicen en una pregunta: ¿es cierto esto que dicen de ti? Y entonces ahí Esteban aprovecha para abrir la mente y el corazón suyo para que Dios lo use, y el de la mente y el corazón de los oyentes para que Dios también pueda obrar en ellos. Así que vamos a hacer un repaso rapidito para que podamos ir avanzando con todo esto, que nos hemos atrasado mucho con el libro Hechos de los Apóstoles. Le dijimos que era un capítulo largo, que es un capítulo histórico, hay todo un relato de la historia de Israel en este capítulo, donde Esteban muestra el conocimiento de la historia de su pueblo. Esteban se focaliza en el llamado de Dios para formar una nación. Este es el punto de él, ¿verdad? Mucho antes de la existencia de la ley y mucho antes de la existencia del santuario o del templo, que es en lo que, digamos, estaban enfocados los judíos de su tiempo con el tema de el templo y el templo y el templo, ¿sí? Entonces, antes de todo eso, Esteban en su movida, en su relato, muestra que Dios ya tenía adoradores, primero, que no eran judíos, que eran incircuncisos y que no tenían un templo donde ir a adorar específicamente. Por eso Abraham iba caminando, llegando a su tierra y levantando altares por donde quiera que iba, como un maravilloso testimonio. Así que otra idea es, él resalta que los escogidos de Dios, como José, que toca el tema y de una manera muy hermosa, y como Moisés, ambos fueron despreciados por sus amados, por sus familias, sus propias familias o su propio pueblo, en el caso de Moisés, fueron despreciados y rechazados. Y finalmente son los escogidos de Dios, aunque fueron rechazados por su gente, fueron rechazados por su familia, fueron rechazados por el pueblo, Dios los escoge a ellos como los instrumentos especiales para ese tiempo. Y también encontramos allí que Esteban finalmente, prestando atención a lo que los rostros, los gestos del Sanedrín mostraban, manifestaban, se dio cuenta que estaban rechazando otra vez la palabra de Dios, y entonces arremete diciéndoles en el versículo 51 que ellos siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y esto es importante para nosotros hoy. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas predicaciones escuchás? ¿Cuántas iglesias has visitado? Y si vas a una y esa no te llena, no te satisface, vas a la otra y tampoco te satisface, y vas a la otra y tampoco te satisface.
Y entonces la pregunta es si no estaríamos siendo nosotros también como los fariseos, que estamos constantemente resistiendo la obra del Espíritu Santo. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que es correcto y no lo estamos haciendo. Esa es una forma de resistir el Espíritu Santo. Y estamos corriendo el riesgo de que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, se aleje definitivamente. Y ese es el riesgo que corrió Israel. Y ese es el riesgo que corrieron ellos cuando fueron rechazando a Juan el Bautista y después rechazaron a Jesús y llegaron a crucificarlo, lo mataron en la cruz. Y cuando Jesús resucitó y mostró su gloria y su poder, volvieron a rechazar a los seguidores de Jesús y la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, acá Esteban les da toda la argumentación, pero finalmente entra, como diríamos nosotros hoy, con los tapones de punta. Y le dice, ¿saben qué, muchachos? Ustedes siempre están resistiendo la obra del Espíritu Santo. Continuamente siguen resistiendo la obra del Espíritu Santo. Quizás nosotros hoy, en esta mañana, tendríamos que estar prestando atención si nosotros, en primer lugar, no estamos resistiendo el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, tendríamos que ver si no tendríamos que reaccionar como Esteban, con algunas personas en particular, y arremeter con los tapones de punta, es decir, ¿hasta cuándo vas a estar entre dos aguas? ¿Hasta cuándo vas a estar en lo gris? ¿Cuándo te vas a definir o por Cristo o contra Cristo? ¿Hasta cuándo? Y hay una declaración muy bonita que un teólogo comparte con nosotros y dice, para salir bien de la situación, lo único que tenía que hacer era pronunciar un discurso contemporizador, como decíamos nosotros, un discurso políticamente correcto. Y Esteban salvaba su vida. Pero a él no le interesaba ser políticamente correcto, a él le interesaba presentar la verdad. Porque ser políticamente correcto con ellos no los llevaría a la salvación, a ellos. Seguirían por el camino de la perdición. Y Esteban no fue puesto para ser políticamente correcto, no fue puesto para contemporizar. Yo no fui puesto como ministro del Evangelio para ser políticamente correcto. Fui establecido por Dios como ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para decirle al mundo lo que Dios quiere que yo le diga, lo que el mundo necesita, y es conocer a Jesús a través de su palabra, y es hacer de Jesús su Señor y su Salvador. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban frente al Sanedrín en ese momento. Esa es una visión espectacular que nos presenta el capítulo sobre Esteban. Esteban toma a Abraham como el padre de la fe. Y habíamos mencionado, ¿se acuerdan de esta frasecita? Que era el embrión de la nación futura de Dios, el embrión de la nación de Israel. Y allí nace con Abraham. Y muestra cómo, sin saber a dónde iba, aceptó el desafío que Dios tenía para él. Habíamos estado conversando que Esteban era un hombre de Dios y que para él, para Esteban, el hombre de Dios no es el que hace las cosas políticamente correctas. Un hombre de Dios, para Esteban, igual que para Juan, es el que hace lo que Dios le pide que haga. No lo que la gente quiere ver u oír. El que hace la voluntad de Dios, el que sigue las órdenes de Dios, aunque no tenga idea de cuáles puedan llegar a ser las consecuencias para sí mismo o para su familia. Los santos de la iglesia cristiana, cuando empezaron a dar testimonio, y Saulo de Tarso, que después se convierte al cristianismo y se convierte en San Pablo, y Saulo de Tarso se convierte en un perseguidor, los metía en la cárcel, mataba gente, era un asesino. La gente no trató de contemporizar, de ser políticamente con Saulo de Tarso. Siguió manteniendo la fe en Cristo, aunque Saulo los llevara presos o los torturara o los matara.
Y eso es lo que Dios espera de nosotros hoy como cristianos. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero nuestra vida no está en armonía con el Evangelio de Cristo. Y esto es importante porque tenemos que hacer un análisis de nuestra vida para poder seguir creciendo. Aunque él no sabía a dónde iba, Abraham, hablando de Abraham, Esteban sigue hablando de Abraham, aunque él no sabía dónde iba, creía que bajo la dirección de Dios lo mejor estaba por delante, lo mejor estaba por venir. Él salió y Dios le dijo, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, deja tus bienes y ven a la tierra que yo te mostraré y te daré para ti y tu descendencia. Y Abraham no sabía para dónde iba, si iba para el norte, si iba para el este, si iba para el oeste, pero Dios le dijo, sal, y él salió. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que cuando nosotros decimos, heme aquí, envíame a mí, nosotros no le pongamos las condiciones a Dios. Heme aquí, envíame a mí, siempre y cuando vaya a un hotel 4 estrellas. Heme aquí, envíame a mí, siempre y cuando vaya al primer mundo, no al quinto mundo. Heme aquí, envíame a mí si tengo casa con gas natural y con una buena calefacción central. Y entonces, no, eso es basura en el Evangelio. Cuando Jesús dejó el cielo para venir acá, sabía que no tenía las comodidades que tenía en el cielo, ni la honra que tenía en el cielo, ni la gloria que tenía en el cielo, ni el respeto que tenía en el cielo. Aquí vino para establecer su campamento y vivió entre los hombres y soportó la burla y el escarnio de los hombres y la ignorancia de los hombres y los amó, porque él tenía un objetivo claro. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Y tú y yo tenemos que discernir y obrar en consecuencia. Y hacer como Abraham. Y no preguntar, ¿a dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a llevar? ¿Hace mucho calor? ¿Esas misiones? Uy, no, misiones no. ¿Me vas a llevar al sur? No, con la nieve que hay allá, 6 meses de nieve. No, al sur no. Es, heme aquí, envíame a mí. La fe en obediencia y sujeción son los que establecieron la esperanza de que la promesa de Dios se iba a cumplir en su siervo. Y entonces habíamos empezado con un repaso rápido, como estamos haciendo, con algunos de los primeros versículos. Y entonces vimos que en el versículo 1 se le da la oportunidad de hablar. ¿Es verdad lo que dicen de ti? Y entonces Esteban comienza en el versículo 2 con una actitud de humildad, de respeto hacia los líderes de Israel, hacia los líderes de la nación de Dios, que Dios había establecido. De acuerdo a las funciones y a las edades, los ve como hermanos y padres, aunque ellos, en la mirada de ellos, lo están viendo como un apóstata, como un hereje y como un enemigo. Lo están observando para ver en qué lo pueden enganchar, en qué lo pueden pescar para condenarlo y para matarlo. Y él está tratando de descubrir quién de ellos está siendo tocado por el Espíritu Santo para salvarlo. Qué diferentes miradas, ¿no? Una misma situación con dos enfoques tan contrapuestos. Presenta el llamado de Dios para salir en el versículo 3 y el versículo 4 dice que Abraham escuchó el llamado y el versículo 4 dice que salió. Salió. El Señor nos llama a salir de la basura del mundo, a salir de la hipocresía, a salir de la mediocridad, a salir de la tibieza. Él nos invita a salir. Ahora, el punto es que yo tengo que accionar y salir. Abraham recibió el llamado y salió. No se quedó buscando excusas, buscando, sí, pero lo que pasa es que mi mamá está mayor, que mi papá está viejo, que no lo puedo dejar, que me tengo que quedar. Cuando mi papá se muera yo voy a seguir el camino del Señor. ¿Cuánta gente reacciona de esta manera? ¿Cuánta gente dice, sí, pero lo que pasa es que, no, pero yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposo, cuando mi esposo me acompañe, entonces yo voy a ir con mi esposo a la iglesia. Ahora, si mi esposo no me acompaña, yo no quiero ir solo a la iglesia. ¿Cuántas excusas, no? Cuando en realidad todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Jesús, porque Él vino dejando todo
en el reino de los cielos para venir a vivir y a morir por nosotros. Así que Abraham salió con su padre. Papá, ¿querés venir conmigo? Si no querés, chau, beso, adiós. No, yo me voy contigo, listo, bueno, vamos, pero yo me voy. Dios me dijo que me fuera, que saliera de aquí y me voy. Está bien, bárbaro, pero yo me voy contigo. Bueno, bárbaro, vamos. Y Abraham salió y se llevó a su papá. Y Dios lo trasladó de esa tierra a la tierra de Harán. Vamos a tener un cortecito, un tema musical, y vamos a seguir avanzando rapidito. Vení con nosotros. Esto es Impacto Jesús. Bueno, muy bien, entonces seguimos, vamos avanzando. Ya estamos avanzando en el capítulo 7, versículo 5, y vamos encontrando el texto que dice allí, en el versículo 5, dice lo siguiente: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie.
Ahora, imagínate que tú recibes el llamado de Dios, ¿no? Y Dios te dice que salgas a predicar el Evangelio, pero no empezás a tener frutos. ¿Y cómo es compatible la idea de que Dios te llamó para predicar el Evangelio y que no tengas frutos? Esto es muy interesante, ¿no? Porque en teoría los frutos de la ganancia de almas son la evidencia de la bendición de Dios sobre el llamado, sobre el ministerio. Abraham salió para recibir la tierra en posesión que Dios le prometió. Pero Abraham vivió toda la vida como un extranjero y advenedizo. Él no recibió la tierra en su vida. La tierra prometida para él y para la herencia de él no la recibió él. Él vivió como extranjero. Y estoy pensando en una historia que escuchamos hace poco de una misionera con su esposo que fueron a misionar al África. El esposo murió en el África. Ella se volvió a su país natal y luego volvió al África. Entregó su vida en el África y después de muchos años encontró que uno de los niños de la zona, de la aldea, de los negritos que estaban en los alrededores, que ella le contaba historias, se había convertido en un gran evangelista. O sea, los frutos no los vio ni su esposo ni ella. Cuando ella era mayor, ya muy adulta, y se encontró con un predicador, un pastor evangelista, y le contó la historia de un matrimonio que había ido a su aldea y que le habían enseñado la vida de Jesús, y él se había convertido, y se había convertido en un ministro del evangelio, y él era el ganador de almas en ese tiempo. O sea, la cosecha la estaba haciendo este niño ya hombre y predicador. Y entonces la pregunta es, ¿será que siempre el fruto de la presencia y de la bendición de Dios tiene que ver con los frutos inmediatos de la ganancia de almas? Yo creo que no es así, no pasa por ahí. Pero bueno, hay otros que piensan diferente. Así que acá tenemos entonces en el versículo 5, no le dio la herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Si recordamos cuando Abraham tuvo que comprar una parcela para enterrar a su esposa, ¿verdad? Para sepultar. No tenían, aunque Dios le había dado estas enormes promesas. Muy bien, y seguimos avanzando en esta historia que ustedes ya leyeron en los versículos 6 y 7. Estos versículos también abren la historia a los dos escogidos que también fueron rechazados por su pueblo, José y Moisés. Y vamos avanzando rápidamente entonces en la historia para que podamos ir disfrutando del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Dieguito? Por favor. ¿20 minutos? ¿Sí? ¿Tanto? ¡Qué bueno! Vamos a poder disfrutar. Al fin una buena noticia para los alegres. Seguro que sí. Entonces, vamos al capítulo 7, versículo 8. De ahí en adelante vamos a continuar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Tenemos que recordar que los judíos eran obsesivos con la circuncisión. Y entonces Esteban lo que hace es razonar con ellos y le dice, muchachos, nosotros decimos que somos hijos de Abraham. Nuestro padre Abraham, toda nuestra riqueza, nuestra fe nace en Abraham. Pero ustedes han olvidado que Abraham, cuando Dios lo llamó, no era circuncidado. Era un filisteo incircunciso. Y Dios lo llamó en esa condición. Y Dios hizo pacto con él antes de darle la circuncisión como una señal del pacto, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que pensar en estas cosas como algo precioso, como algo maravilloso de lo que Dios va haciendo con cada uno de nosotros. En este momento me viene a la mente la predicación del pastor Eduardo el sábado acá en la Iglesia Central. Una predicación preciosa, hermosa, espectacular, donde se nos mostraba otra vez en una temática muy linda a través de los ascendientes de Jesús, de las diferentes categorías sociales, aún culturales,
hasta morales en la ascendencia de Jesús. Y lo importante es que, como hay un cantito que dice, no me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás. No importa de dónde vengas, no importa cuál ha sido tu historia, no importa cuál ha sido tu vida, tus dolores, tus lágrimas, tus sinsabores, tus chascos, tus fracasos, tus sueños rotos. Lo único que importa es que estés a los pies de la cruz, porque Jesús puede restaurar todos tus sueños rotos y puede hacer de ti una nueva criatura y puede darte nuevos sueños y puede darte una hermosa tierra prometida por la eternidad. Así que seguramente podríamos decir que Esteban resalta dos virtudes en el caso de José cuando empieza ahora a desarrollar la historia de José, en el versículo 9 en adelante, en esos varios versículos que desarrolla la historia de José, y menciona dos virtudes imponentes para que nosotros tengamos en cuenta. La primera es la gracia de José, o traducido de una manera más sencilla y más conocida por nosotros, otra palabra es el encanto de José. Esta característica de la dulzura, de la ternura, de este encanto que José tenía, la gracia que José tenía para caer en gracia delante de los hombres y caer en gracia delante de Dios. Y también el otro don o talento o característica que resalta Esteban de José era la sabiduría de José. Y acá quiero compartirte algo para que puedas tenerlo claro. Muchas veces hablamos de un hombre sabio y estamos hablando de un hombre inteligente. No son sinónimos. Sabiduría no es sinónimo de inteligencia. La sabiduría es, en un resumen muy bonito que hace un teólogo, en esencia, la sabiduría consiste en ver las cosas como Dios las ve. Eso es ser sabio. Cuando nosotros vemos nuestra vida como Dios la ve, nuestros sueños como Dios los ve, nuestro futuro como Dios lo ve, nuestros proyectos como Dios los ve, entonces somos un hombre sabio, una mujer sabia. Ahora, si miramos nuestro hogar, nuestros hijos, como los ve el hombre, como los ve la cultura, como los ve la sociedad, entonces somos necios, ni siquiera inteligentes. Ni siquiera inteligentes, ¿sí? Nosotros tenemos hijos prestados por Dios y tenemos que presentarlos delante de Dios cuando Dios vuelva. Y Él nos va a preguntar, ¿dónde están los hijos que te di? Y yo voy a tener que responder, si no están en la presencia del Señor, voy a tener que responder como padre, ¿dónde fallé? ¿Fui necio en la educación de mis hijos? ¿Dejé que la cultura del ambiente que me rodeaba, del lugar que me rodeaba, los formara, en vez de que Dios los formara para la eternidad? ¿Cuánta responsabilidad tenemos como papás? Y los que somos abuelos y tenemos la oportunidad de alguna vez charlar con nuestros nietos, porque de pronto están lejos, como en el caso nuestro, que están muy lejos, y vernos, ese tiempo tenemos que sembrar semillas, perlitas para la eternidad. Y rogar que nuestros hijos no caigan en la necedad y que sean sabios delante de Dios para llevar a sus hijos a la presencia de Dios para que puedan estar por la eternidad con el Señor. Así que recuerda, sabiduría no es sinónimo de inteligencia. Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. ¿Está? Nosotros podemos mirar la vida de Jesús y podemos decir lo que estábamos diciendo hace unos minutos atrás. El éxito de Jesús al principio de su ministerio fue impresionante.
espectacular. Miles y miles de personas, decenas de miles lo seguían a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús. Pero en un momento determinado Jesús comienza ¿cómo lo digo? A apretar las clavijas, a hacer vuelta de rosca. Y entonces comienza a hablar a la gente y le dice, ustedes vienen acá por los panes y los peces. Ustedes vienen por intereses personales, no vienen por el reino, no vienen por la verdad, no están buscando la verdad. Ustedes están buscando satisfacer el estómago, están buscando satisfacer necesidades materiales, físicas. Cuando Jesús comenzó a apretar las clavijas, a dar vueltas de rosca con las exigencias del reino de los cielos, la gente comenzó a irse. Y llegó un momento en que Jesús miró y no había nadie y le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Así que podemos mirar la vida de Jesús y preguntarnos si la vida de Jesús fue realmente éxito cuando la valoramos o la evaluamos, como decíamos al principio, por la cantidad de conversos o por la cantidad de miembros que tenga la iglesia, si es una iglesia que crece y se llena de gente y la gente está afuera y viene por las ventanas, pero ¿cuál es tu predicación? Porque hay iglesias que están llenas, repletas y que tienen que hacer 2 turnos y 3 turnos, pero son las iglesias tristemente evangélicas que en este tiempo predican el evangelio de la riqueza, ¿sí? El evangelio de la prosperidad, como se lo llama. Y entonces Dios te va a dar y vos vas a tener una casa y vas a tener un mejor empleo, y vas a tener un mejor coche, y vas a tener 2 coches y vas a tener esto y vas a tener aquello. Eso no es el mensaje del evangelio. Para nada. No hay nada en los evangelios ni en la Biblia que se parezca a eso. Con la historia de Abraham se resalta la idea de la obediencia, ¿sí? Y con la historia de Moisés se resalta el llamado supremo para dejar un reino que se le estaba prometiendo. Él era el hijo, el príncipe, el heredero del reino, del imperio más grande que había en ese tiempo. Y Moisés iba a heredar ese imperio. Pero cuando tuvo que tomar la decisión, dijo, no, yo no quiero esto, yo quiero seguir los pasos del Dios de mis padres. Mientras vamos pensando en estas decisiones de estos héroes de la fe, vamos a pasar un temita musical. Me dio que
con los santos veré en la eternidad, y al Cordero le daré la gloria. Vení con nosotros. Esto es Impacto Jesús. Bueno, vamos, gente linda, avanzamos. Ya estamos en los versículos del capítulo 7, versículo 16 en adelante. Tenemos que ir avanzando con esta historia para que podamos completar este capítulo donde se va desarrollando esta defensa de Esteban ante el Sanedrín, con una historia espectacular del pueblo de Dios y un análisis que hace Esteban lleno del Espíritu Santo para ser bien incisivo con sus oyentes, bien incisivos. No les iba a quedar dudas de lo que él estaba hablando, y aún así siguieron con su corazón endurecido y terminaron matando, apedreando a Esteban. De los versículos 17 en adelante, nosotros seguimos con esta idea y la liberación del pueblo de Dios. Y entonces dice Esteban ahí, a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo fue creciendo y se multiplicó. Y entonces aparece toda la historia de la familia de José en Egipto, con aquel relato del hambre, de la hambruna tremenda que había en la zona, que obliga a José y su familia a descender a Egipto. Y allí se encuentran entonces con la salvación de lo que Dios había hecho previamente, llevándose a José para luego instaurarlo en el reino de Egipto como el segundo. Después de Faraón estaba José. Y esto es lo maravilloso que podemos ir encontrando para poder seguir disfrutando. Quiero compartirte un mensajito de uno de los teólogos que me encantó también. Y entonces dice, Esteban resalta una vez más que un hombre grande a los ojos de Dios no es el que se ata a su tierra y a su parentela, como los judíos con su historia. Y ahora nos dice puntualmente lo siguiente, sino aquel, el hombre grande a los ojos de Dios es aquel que está dispuesto a dejar las comodidades y la vida fácil para responder a la llamada de Dios. Eso es un hombre grande o una mujer grande a los ojos de Dios. No es el que sigue pensando en las comodidades, sino aquel que se entrega en las manos de Dios para poder disfrutar viendo la gloria de Dios que va delante de él, allanando el camino para sí y para su descendencia. Esto es lo importante, ¿no? Recordemos que la promesa de Dios era para Abraham y para sus descendientes. Así que vamos notando con toda claridad que la insistencia de Esteban en el desprecio sobre José por sus hermanos, la venta de su vida por precio de esclavo, Esteban hace un énfasis muy marcado, repite esta noción del desprecio de la familia, de los hermanos de José sobre José. El desprecio de Israel, del pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto, sobre Moisés. Y esta insistencia sobre el desprecio apunta a una cosa clara. Así como José fue despreciado y Dios lo levantó, Moisés fue despreciado y Dios lo levantó, Jesús fue despreciado y Dios lo levantó. Y Esteban, con esa sabiduría del Espíritu Santo que abundaba en su mente y en su corazón, presentó de una manera histórica, gráfica, real, que así como había sucedido en la historia de Israel, acababa de suceder ahora en el presente con ellos. Así como los antepasados
como nuestros padres habían despreciado a José y habían vendido a José por un precio de esclavo, así también Jesús fue despreciado y vendido por Judas por 30 monedas de plata. El paralelismo que está haciendo Esteban con José y con Moisés en relación a Jesús es tan impactante que ellos comienzan a sentirse incómodos, comienzan a sentirse mal, ¿sí? Y se dan cuenta que todo lo que está relatando es verdad, pero la aplicación que está haciendo es para ellos, es contra ellos. Y entonces, evidentemente, no están cómodos, no están felices para nada, ¿sí? Para nada. El pueblo de Dios había despreciado y le había dicho a Moisés: ¿quién te ha constituido o quién te ha puesto como gobernador y juez sobre nosotros? A Jesús le decían: ¿y tú quién eres? ¿Y con qué autoridad haces estas cosas? ¿Sí? ¿Recuerdan? El mismo desprecio de los antepasados. Esteban estaba apuntando claramente a revelarles lo que ellos no querían ver. Ellos seguían ciegos y seguían siendo ciegos guías de ciegos. Y ese era un problema. Pero Esteban ama a su pueblo. Esteban ama a su iglesia, a su gente, a su nación, a su raza, si queremos llamarlo de alguna manera. Aunque no existen las razas humanas, existe la raza humana. ¿Sí? Y él no quiere perder la oportunidad. Recién me dijiste 5, ahora me decís 1. Ya me comí 4. Esteban está apuntando claramente a revelarles lo que ellos no querían ver, que ellos estaban cometiendo el mismo error y el mismo pecado. Lo cometieron en el pasado, lo cometieron con Jesús y ahora lo están cometiendo con Él y con la iglesia de Cristo. Esteban narra la visión de Moisés y esta visión involucra que no solo el templo es santo. Dios se le reveló a Moisés en el medio del desierto. Así que esta idea que ellos tenían del lugar santo y de algo tan particular, y que era verdad, que Dios había establecido y había elegido, Dios mismo había elegido a Jerusalén. Y en el relato del Evangelio de Juan, en Jesús con la mujer samaritana, Jesús conversando con ella le dice: nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim. Y Jesús le dice: no, este no es el lugar, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. El lugar de adoración establecido por Dios es Jerusalén. Pero también Jesús dice en su ministerio maravilloso y profético que vendría un tiempo en que ya ni en Gerizim ni en Jerusalén se adoraría. No hay necesidad de un nuevo templo, de un tercer templo como la nación de Israel está procurando. No existe eso en el plan de Dios. Y acá tenemos que ir cerrando porque el tiempo se nos va. Y vamos a seguir hablando, para poder ir finalizando este capítulo 7, las impactantes declaraciones de Esteban hasta que podamos ver cómo entrega su vida. Pero tenemos que ir recordando, ya estamos en el versículo 35 del relato, para poder avanzar, ¿sí? Nos relata que este Moisés, a que habían rechazado, Dios lo puso como gobernante. Este Moisés anuncia al Mesías. Los rechazados eran los profetas que estaban mostrando el futuro sobre la nación de Israel. Ojalá que te puedas convencer de las verdades preciosas que te estamos compartiendo, puedas disfrutarlas, amarlas y vivirlas. Que tengas una feliz jornada y Dios bendiga tu día martes. Amigos, antes de terminar aquí nuestro programa, queríamos agradecer al pastor por el lindo mensaje que nos trajo hoy en base al libro de Hechos que venimos estudiando. Queremos también
agradecerles a nuestros amigos que se están comunicando y también queremos mandar un saludo muy especial porque hoy es el aniversario de unos muy queridos amigos nuestros. Sí, señor. De Sí, Jessica señor. y Pablo. Así que Jessica y Pablo, un muy feliz aniversario. Que Dios los bendiga en esa vida que llevan tan exitosa, tan linda, tan, gracias a Dios, trabajando en la causa de Dios. Y eso también es una alegría para nosotros aquí. Llena del Espíritu de Dios en la familia. Así es. ¿Sí? Así que, Pablito, Jessica, un gran abrazo desde Impacto Jesús para ustedes. Muchas bendiciones y para vuestros hijos. Así es también, que disfruten mucho. Y también vamos a aprovechar... Hay otro saludo y Vamos a otro aprovechar- cumpleaños. Así es, vinculados a ellos, un saludo muy grande para Karina, que va a estar escuchando también el programa ahí. Muy bien. Karina, un saludo muy grande, que cumplas muchos años más, que Dios te acompañe y bendiga. Desde Impacto Jesús te queremos saludar aquí lindo. y que pases muy lindo, ¿sí? Gracias, Cari, por ser una de nuestras oyentes y te mandamos un gran abrazo desde Impacto Jesús. Que Dios bendiga tu día y tu aniversario de vida. Así es. Y bueno amigos, ahora sí vamos terminando con el programa del día de hoy. Nos despedimos y los esperamos mañana temprano, como venimos haciéndolo habitualmente, por la gracia de Dios, aquí en Radio Nuevo Tiempo con Impacto Jesús. Chau, chau. Nos Chau, vemos. chau. Hasta mañana. Ahora podés escuchar Radio Nuevo Tiempo en toda la provincia de Misiones. En Posadas 102.7. En Jardín América en el 100.5 de tu dial. En Oberá 104.3. En El Dorado, Alem, San Vicente, Ruta 17, kilómetro 90. Y Mado en el 90.1. En Monte Carlo en el 91.5. Wanda 91.1. Aristóbulo del Valle 88.3, en El Soberbio 88.9, en San Pedro 92.7, en Piñalito y Andresito en el 103.5, en Campo Grande 103.9, en Bernardo de Irigoyen en español en el 90.1 y en portugués en el 106.3. FM Nuevo Tiempo, la radio que está con vos en toda la provincia de Misiones.